Inconveniente puede suponer un cambio que ya no tenga remedio. Estamos grabando. Bien. Bueno, estaba hablando antes con José Antonio, antes de que llegarais, que yo siempre cuando os cuento cosas, luego cuando subo el vídeo, para que esté en YouTube, para los compañeros, lo veo y me doy cuenta que me dejo muchas cosas en el tintero. Así que voy a retomar, porque claro, yo digo las cosas y con el carácter que yo tengo, que Dios me lo bendiga, porque Él me lo ha dado así, Él sabrá por qué. Con la personalidad material que a mí me ha traído mi genética y mi educación, pues es muy vehemente. Y yo lo digo y parece que es muy fácil, pero no, soy plenamente consciente de que no. Entonces, claro, como no es nada fácil, tengo que indagar, profundizar para que aclarar las cosas, que no son tan fáciles, nunca las cosas son tan fáciles. Claro, yo acabé la sesión del otro día diciendo, esto es muy sencillo, si quieres estar presente, puedes hacerte presente de tus apegos. Tus apegos son los que te apartan de ti mismo, los que te secuestran, como las emociones, igual que está el secuestro emocional, y hablamos de lo del tiroteo, del marido cornudo, hablamos de las emociones fuertes, de los juicios. Vale, secuestro emocional lo entendemos. El secuestro de nuestro apego también lo entendemos. Es decir, claro, si yo estoy muy apegado, me convierto en mi apego y me ausento de mí mismo, no tengo conciencia. Y yo os decía, claro, el proceso pasa por hacerte presente, hacerte consciente para observar tu propio apego y separarte de él. Y no convertirte en el apego, no convertirte en lo que es. Claro, lo digo y dice, claro, ¿está chupado? Pues no, no está chupado. Hay que entenderlo porque es un proceso realmente complicado. Primero tenemos que entender qué es el apego y de dónde viene, que viene del deseo. Y luego, además, quiero leeros, porque claro, ¿de dónde saco yo todo esto? Pues lo saco del Gita. Quiero leeros, en el capítulo segundo hay un par de versos, el 70 creo recordar y el 55, ahora lo busco, creo que son esos, el 70 y el 55, donde lo explican muy bien. Y yo voy a intentar, por un lado, explicarlo un poco primero, luego leemos, vemos cómo lo explica, porque claro, si os lo leo y no os he explicado, no sabéis a dónde quiero ir. Y veis a dónde quiero ir y lo tenemos claro. A ver, lo que nos dice el Gita es que el ser humano depende de su deseo. Ese deseo es el que construye el apego. Cuando tú deseas mucho una cosa, te apegas a ello. Genera en ti una dependencia, un apego. Cuando ese apego es muy intenso, tú te conviertes en ese apego. Tú te conviertes, por ejemplo, las personas que tienen, yo qué sé, una adicción de cualquier tipo, al trabajo, al sexo, a la comida, a muchas cosas, ¿vale? Tú tienes ese deseo por esa cosa que te gusta mucho el sexo, te gusta mucho trabajar porque te sientes importante, tienes un deseo de fama, tienes ese deseo que tú tienes de lograr eso, hace que sea tan importante, ese deseo es tan fuerte, que se genera un apego tan poderoso que tú te conviertes en eso, que tú te conviertes en tu trabajo, tú te conviertes en la comida, como yo, que me engordé un montón, tú te conviertes en la relación sexual constante con alguien, tú te conviertes en el deseo de la fama, en el luchar en la política por ser el presidente, te conviertes en eso. De tal forma te apegas y de tal forma te conviertes en eso que te ausentas de ti mismo, desapareces. Tu ego se apodera totalmente de ti a través de ese deseo y a través de ese apego. Y lo que está presente en ti las 24 horas del día es ese ego peleando continuamente, sin ninguna posibilidad de éxito, por lograr la satisfacción de ese deseo. ¿Por qué digo sin ninguna posibilidad de éxito? Porque cuanto más satisfagas el deseo, más deseo vas a tener. Cuanta más fama tengas, más vas a querer. Cuanto más sexo tengas, más vas a querer. Cuanto más dinero tengas, más vas a querer. Cuanto más disfrutes de la comida, más vas a comer. Es que así funciona el deseo. Lo tenéis claro esto, ¿verdad? Si no, ¿para qué necesitan esos politicastros con tanto
fama y prestigio, robar tantísimo dinero. La familia Puyol, con todo lo que tenía, ¿para qué quería robar 1.000 millones más? Si es que no lo necesitan, pero el deseo es así. El deseo es cuanto más tienes, más deseas, más necesitas, es insaciable. Y el Gita lo dice, el deseo es insaciable. Claro, ahora le estoy dando la vuelta. Antes el otro día dije, no, esto es muy fácil. Hay que prestar atención, hacerte presente para separarte de tu apego, no convertirte en él, y tu observador en la presencia te da conciencia espiritual y te aparta de ese apego. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero ahora que os estoy diciendo, no, el origen del apego es el deseo, y os estoy diciendo, el deseo es insaciable. Puñetas, ¿cómo salimos de esto? Si el deseo es insaciable y el deseo es el origen del apego, y yo me voy a convertir en mi apego, ¿cómo voy a levantar mi conciencia espiritual? ¿Cómo me voy a separar? ¿Cómo voy a observar? Y ahí es donde viene la conciencia de Krishna. Ahí es donde el Gita te lo explica. Y eso es lo que os voy a explicar ahora. A ver si lo encuentro un momento. A ver. Mira, os voy a leer un verso del 70 y el 71. Voy a leer dos versos. Y luego os lo voy a explicar un poquito. A ver. El 70 dice, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, los ríos entran en ella, es la única que puede encontrar la paz, y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Ya te está diciendo, buenas tardes, que un hombre que se esfuerce por satisfacer sus deseos siempre va a estar insatisfecho. Siempre va a, aunque satisfaga el deseo, seguir buscando más deseo. Satisfacer más y más y más ese deseo, porque es insaciable. ¿Y cómo se puede satisfacer? Él no dice que se puedan satisfacer. Lo que dice es que en el hombre que está en paz, el deseo llega como un río que se diluye en el océano. Es decir, el deseo está. El deseo del ser humano no puede evitarlo. El deseo es consustancial a la pura naturaleza de la existencia material. Un ser humano vivo necesita desear, porque si no moriría. Necesita desear comida, necesita desear cobijo, necesita desear una temperatura adecuada para no congelarse o no cocerse, necesita desear cosas, porque en ese deseo está su supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando el ego nos maneja y un deseo se fortalece en ese ego nos convierte en ese deseo, en ese apego, y nos ausenta de nosotros. Se apodera el ego de nosotros, lo que hablábamos. Una persona con conciencia espiritual despierta está consciente el 90% del tiempo y se atrapa en su ego menos del 10%, y una persona como normal y corriente está atrapada en el ego el 90% y se hace consciente de sí mismo el 10% del tiempo. Puede observarse o puede observar muy poco tiempo. Entonces, fijaros, el propio Gita te lo está diciendo. Te dice, el deseo es inevitable, pero tienes que gestionarlo para estar en paz como ríos que llegan al océano y se diluyen en el mar. Es decir, tú tienes que hacerte consciente de que está el deseo, tienes que ver cómo llega a ti y tienes que dejar que ese deseo se diluya, que no se apodere de ti, que no se convierta en el apego que te haga desear más y desear más, porque si no, vamos a la segunda parte del verso, no el hombre que se esfuerza por satisfacer dicho deseo. El hombre que se esfuerza por satisfacer dicho deseo siempre va a querer más, siempre va a querer más, siempre va a querer más. ¿Y qué va a hacer? Convertirse, apegarse más, convertirse más en el deseo. ¿Qué quiero? ¿Ser famoso? Pues quiero más, quiero más, quiero más fama, quiero más fama. ¿Qué quiero? ¿Tener dinero? Pues quiero más dinero, quiero más dinero, quiero más dinero. ¿Lo entendéis esto? ¿Lo veis claro? Entonces, si esto, además, el siguiente verso todavía lo hace más énfasis aquí. Lo voy a leer también, el 71. 71 dice, solo puede encontrar la verdadera paz la persona
que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos. Es decir, cuidado, solo a los de complacer los sentidos, que son los que te atrapan, los que te apegan. Que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. El sentido de posesión es el deseo material. Y el ego falso es el que genera todo el proceso de deseo y todo el proceso de apego. Bien, ahora ya empieza a tener un poco más sentido. Es decir, yo quiero elevar mi conciencia, para eso tengo que estar presente y observar. Para observar no puedo estar convertido en mi apego, y mi apego me lo provoca el deseo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a gestionar el deseo, dejar que el deseo fluya en mí, que mi ego no me atrape en ese deseo y que no me genere un apego tan intenso para convertirme yo en el deseo y atraparme en ese ego que me separe por completo de quien yo soy, que soy el observador, que soy el alma consciente, que soy la presencia de Dios en este mundo, observando. ¿Veis? Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo se os ocurre? Si el propio Gita te está diciendo que no puedes evitar los deseos. El propio Gita te dice, los deseos deben ser como un río que fluye. ¿Cómo puedo yo apartar esos deseos? El deseo no puede desaparecer. El ser humano no puede evitar tener deseo. ¿Qué es lo que puede hacer entonces? Cantar, controlar, cambiar. Sí, pero ese es el final. Pero tienes que saber por qué. Pues, si tú sabes que beber agua es bueno, perfecto. Bebe agua, todos los días bebe agua, ¿sí? Pero ¿para qué? Bien, pues porque si no te vas a deshidratar, te va a generar un colapso, tal, es más importante que la comida, es tan importante como respirar. Tú no puedes estar sin agua más de 8 días, te mueres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te mueres? Porque el cuerpo se deshidrata, porque empieza a gestionar todo lo que hay en su interior y no puede metabolizar, porque las células no pueden regenerarse. Tienes que saber por qué. Bueno, ¿por qué tienes que cambiar por qué tienes que cantar el Harinama, el Mahamantra? Porque lo que tienes es que cambiar el deseo. Al final, como no puedes evitar desear, lo que tienes que lograr es que tu mente o tu ser no se arrastre hacia deseos de la pura satisfacción de los sentidos, hacia el deseo de comodidad, placer, satisfacción inmediata, gula, lujuria, ira, vanidad. Ese trasto está enfadado conmigo. Y voy a ver si le pido a los chinos por un par de euros uno nuevo, porque la otra semana pasó lo mismo. Ay. Bueno, menos mal que ese es el de seguridad. ¿Sigue funcionando? Sí. Bueno. O creo que hay que... Bueno. Nada, se salta solo, ¿no? Sí, porque las esponjitas han hecho polvo. Bueno, lo apagas y ya está. Espero que se nos vaya y se nos caiga. Eso es lo bueno de traer dos, ¿no? Vamos a retomar, perdona que me he distraído. Entonces, hay que apartar, claro, cómo tú evitas que se generen en ti los deseos que son nocivos. Siendo consciente, ¿no? Lo decía antes José Antonio en una conversación que estábamos teniendo antes de que empezara la clase, que dice, si tú quitas lo malo, solo te queda lo bueno. Claro, si tú en tu vida tienes un espacio, yo creo que lo he mencionado más de una vez, ¿no? Un ser humano genera 65.000 pensamientos diarios de media, dicen los neurólogos, los fisiólogos, de los cuales el 95% se repiten. Es decir, que tú solo tienes del orden de 5.000 pensamientos nuevos cada día. El resto lo repites del día anterior, siempre estás pensando en las mismas cosas. Si tú generas en ti unos hábitos adecuados para tener unos pensamientos que sean positivos para ti y para desear cosas que sean buenas para ti, y tú generas ese hábito, los nuevos pensamientos van a venir vinculados a esos hábitos. Y esos nuevos pensamientos, si has ido apartando las cosas que no son buenas para ti, los deseos
que tienen que ver sustancialmente con los apegos de los sentidos, lo que te genera sufrimiento, el apego a las cosas materiales, si tú lo vas sacando de tu vida poco a poco, al final tu espacio es limitado. Tu espacio son esos 65.000 pensamientos. Si a lo largo de 10 años has reconstruido 40.000 y los has dejado ya en un estado de ser, de cosas buenas para ti, de pensamientos favorables y amorosos y positivos, los otros se van a ir quedando fuera, necesariamente. Tú tienes que cambiar tu foco, el foco de tu deseo. ¿Qué tienes que desear? Pues tienes que desear amar y ser amado por lo que está por encima de ti. Si tú intentas amar a lo más grande, a todo lo poderoso, vas a amar todo lo demás. Si yo quiero amar a Dios, os amo a vosotros. Si yo quiero amar a Dios, amo este mundo. Si yo quiero amar a Dios, amo la nieve que está cayendo. Amo las dificultades que la vida me ofrezca. Amo las cosas que me pasen. Pero claro, tengo que tener un giro consustancial de mi deseo para enfocarlo de una manera muy definitiva a desear amar a Dios, a desear... Eso es conciencia de Krishna, eso es conciencia de Dios, eso es elevar tu conciencia y es girar tu deseo en la dirección correcta, porque no va a desaparecer el deseo. Pero si tú convences a tu consciente y a tu inconsciente de que amar a Dios te hace feliz, te va a hacer feliz. Y ese acto de amar a Dios se va a traducir en cosas bondadosas en todo lo que tú hagas. Y sobre todo, en no tener expectativa de resultado, en entrega. En no querer lograr nada. Amar a Dios es servirle. Y lo que venga es lo que viene. Y no tengo ninguna necesidad de lograr algo específico. El que tiene un deseo vinculado a su naturaleza material, ese sí que necesita un resultado. Precisamente por el resultado refuerza el deseo y por eso tiene más deseo. Es decir, comodidad. Pues tengo una casa de 80 metros, comodísima, tal, pero es que mi deseo se ha reforzado y ahora quiero una casa de 160 metros, más cómoda, con más lujo, y ahora quiero un chalet de 400, más cómodo, con más lujo, y ahora quiero una finca de 1500, más cómoda, con más... Porque cada vez que satisfago mi deseo, me genera un deseo superior. Todo lo que tenga que ver con lo que tiene que relacionarse con mi deseo material, con mi deseo de este mundo, es insatisfactorio. No tiene techo de satisfacción. El deseo material es insatisfactible. No puedo satisfacerlo. Porque el ser humano siempre va a querer más. ¿Me estoy explicando en esto? Es que igual no soy muy claro. Entonces, a ver. Dice el 72, ese es el camino de la vida espiritual y divina. Ese es el camino, el de no estar apegado a los deseos materiales, porque eso me genera el apego que me convierte en eso y dejo de ser yo. ¿Dónde estoy yo como vida espiritual, como vida divina? ¿Dónde está el ser? En apartarse de ese deseo, del material, del deseo de satisfacer los sentidos materiales. Claro, si no deseo satisfacer mis sentidos, ¿qué deseo me puede quedar? Satisfacer a Dios. Es que no queda otro. O sea, a ver, decidme cuál más. Porque si no quiero satisfacer mis propios sentidos, ¿qué otro deseo puedo tener? ¿Hay alguno más? Salvo el de desear satisfacer a Dios. Si no me puedo satisfacer yo, si sé que satisfaciéndome yo, mi deseo es insaciable y voy a perturbarme sistemáticamente y hacerme infeliz a mí mismo por querer sistemáticamente satisfacer un deseo insaciable. Si quiero dejar de tener ese deseo, ¿qué deseo me queda? Satisfacer a Dios, que es el Supremo, el Creador. Aquello que yo puedo satisfacer con amor. Y encima ese amor me da felicidad, me da plenitud. Y entonces es cuando preguntamos, ¿y cómo satisfago a Dios? ¿Cómo le doy placer a Dios? Pues lo dicen todos los maestros, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera, canta Harinam. Dios no te pide nada. Dios lo único que te pide es que le tengas presente. Y recordad que cuando empezamos el curso hablamos de las diferentes cosas que se podían hacer para satisfacer a Dios. Si no puedes esta, haz la otra. Si no puedes esta, haz la otra. Si no puedes esta, haz la otra. ¿Recordáis? Empezaba primero canta Harinam. Si no puedes, piensa en mí. Si no puedes pensar en mí, ofréceme todo lo que hagas en tu trabajo. Si no puedes, medita en mi nombre. Si no puedes... ¿Recordáis, no?
Entonces, al final, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Cómo puedo girar yo mi deseo hacia Dios? Si Dios solo quiere que le ames. ¿Y cómo quiere que le ames? Con un esfuerzo. Antes también lo decía José Antonio cuando estábamos charlando antes de empezar. No hay que hacer ningún esfuerzo. Perdón, ¿y el deseo de ayudar a los demás, por ejemplo? Pues es un deseo de servir a Dios. Pero puede ser un deseo sin estar vinculado con Dios. No lo digo en mi caso, ¿entiendes? Sino, pero ten cuidado, porque el deseo de ayudar a los demás puede venir de dos ámbitos de deseo. Un ámbito de deseo puede ser altruista y realmente espiritual. El ámbito de que como amo a Dios, quiero amar a todo lo que Él ha creado. Pero hay otro ámbito de deseo, que es el deseo de satisfacer mi soberbia, mi ego, de que yo necesito demostrar al mundo que les puedo ayudar porque yo tengo la capacidad de ayudar. No, eso es ego, porque cuando tú amas desde el servicio o desde la ofrenda a Dios, tú amas con humildad absoluta, diciendo, Señor, yo no soy ni siquiera tan valioso como una brizna de hierba sobre la que tú pongas tu pie. Yo no valgo nada, pero desde aquí, con mi amor, como no puedo servirte más que cantando Harinam, mira, a esta criaturita que tiene un problemita, pues yo le voy a ayudar en tu nombre, para servirte a ti. Y a esta criaturita yo le voy a dar lo poco que yo alcanzo con mi humilde esfuerzo para que esta criaturita te tenga presente. Claro, si tú enfocas eso, cuando alguien recibe de ti y sabe que lo haces por Dios, la luz es tan poderosa, esa persona empieza a entender que existe un Dios aunque no lo creyera. Imagínate que tú eres una persona extremadamente desfavorecida que está pasando el peor momento de su vida y de repente un señor que va por la calle se para, te ve sufriendo y te dice, ¿qué te está ocurriendo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y te ayuda y te complace y te satisface y te saca de tu apuro. Y tú de repente le preguntas, ¿por qué me ayudas? Y te contesta, porque hay un Dios al que yo quiero servir y tú eres su hijo. Esa persona puede que no crea en ningún Dios, pero dice, joder, pues igual sí que hay un Dios, ¿no? A ver, no le cuestiona o qué. Entonces, tú no lo haces por ti, lo haces por Dios. Porque en el fondo, ese acto puede convertir a esa persona en alguien que se haga consciente de Dios. Si no ocurre, no pasa nada, porque tú has hecho tu trabajo, no gestionas el resultado. El resultado depende de él. A ver, yo lo he comentado por tantísimos ejemplos que hay en la historia, que a mí me consta que hay algunos que no lo han hecho por el servicio a Dios, gente que ha sacrificado su vida por los demás, y esa entrega es también... Fíjate, aun cuando no crean que lo hacen por Dios, si hay pureza, ¿sí? Si no hay ego, lo están haciendo por Dios. Si hay ausencia de ego, si lo hacen con pureza, lo están haciendo por Dios. Santa Teresa de Calcuta, pues oye, todo el mundo sabe, entrega a Dios, pero hay mucha gente en la India que ayuda desde una ONG que son totalmente laicos, ateos o lo que sea, pero si no hay ego, si lo están haciendo de corazón, con pureza, esa persona está al lado de Dios, porque le está sirviendo. A ver, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, el barrendero que pasa barriendo por la puerta de la Moncloa sin saber que allí vive el presidente y el barrendero que está barriendo al otro lado de la verja que trabaja para el presidente? ¿Vale? Los dos están haciendo bien el trabajo. Si los dos lo hacen con entrega y sacrificio, la casa está limpia por dentro de la verja y por fuera de la verja. En cambio, el de fuera no sabe que está sirviendo al presidente del gobierno. O sea, pasa por delante de la Moncloa, ve una reja y se cree que esa es la villa de no sé quién o el chalet de no sé cuál. Pero tú estás sirviendo a Dios, aunque no te hagas consciente de ello. Claro, que hemos dicho que lo de no de otra manera, no de otra manera, es entre comillas. Mucha gente puede alcanzar a Dios de maneras que nosotros no podemos entender, porque Dios es amor. Yo siempre digo, por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una forma de amor. En realidad, la fuente, el original, lo que cambió todo desde la nada hasta el todo, es amor.
es un acto de conciencia, la conciencia pura manifestada en amor, la conciencia primigenia, la suprema conciencia mostrada en amor. Claro, ese amor se puede relacionar con el mundo y con el universo de millones de maneras que nosotros no podemos entender. ¿Por qué es importante la enseñanza del Gita? ¿Por qué fue la primera? ¿Por qué se mantiene después de 10.000 años? ¿Por qué hay una línea discipular, un pará de maestro a discípulo durante cientos de años? ¿Por qué la enseñanza se refuerza una y otra vez con avatares que se encarnan? Que primero fue Krishna, luego sí Krishna Chaitanya Mahaprabhu. ¿Por qué hay? Porque tiene que haber un mecanismo que sea fácil para nosotros, porque nosotros somos torpes, yo personalmente muy torpecito. Entonces, si no me das un mecanismo fácil, yo no llego. Yo me he tirado 20 años buscando y no había manera. Me dieron el mecanismo fácil y llegué. Y dije, uy, este es el camino. No quiere decir que haya llegado a ninguna parte. Llegué al camino. Esta es la forma. Pero porque me dieron un camino fácil. Si me lo complicas, no. Si a mí, yo he conocido a maestros como Sesha o como mucha gente, muchos maestros del Vedanta Advaita, de la meditación profunda, y yo no soy capaz. Pero me das el camino fácil, me das el Mahamantra y yo ahí avanzo. Avanzo porque es un camino accesible, que es lo que dicen los maestros espirituales y lo que dice el Gita. Si no, pues así o así. ¿Y qué dice el Gita? Aquellos que están siguiendo la vía no teísta, la vía, ¿cómo era? No me va a salir ahora la palabra. La búsqueda espiritual a través de la meditación. Del conocimiento. La vía del conocimiento. Todos ellos van a llegar, pero es un camino mucho más tedioso, mucho más dificultoso. El propio Bhagavad Gita lo dice. Entonces, es que ahora se me ha atascado la palabra. Esto nos deja claro que para llegar a Dios todos los caminos conducen a Roma, pero que hay uno que es la vía principal, ¿no? Pues si tienes toda la Vía Láctea, ¿por qué te vas a ir por un camino de cabras? Si tienes la Vía Láctea, te la ve todo el mundo y la puedes seguir. ¿Por qué te vas a ir por las montañas? Yo no puedo deciros que no haya ninguna otra forma. Claro que hay más formas. Lo que puedo deciros es cómo funciona el mecanismo, que os lo estoy explicando, para que al saber cómo funciona el mecanismo os vayáis orientando. Y antes de que llegarais vosotras, estamos hablando nosotros tres, y José Antonio me decía lo mismo, dice, yo empecé a cantar mantra y yo ya voy notando los cambios. Él percibe que hay cosas distintas. Y ahora le estaba contando a Jesús que iba cantando Mahamantra, que estaba nevando, haciendo frío, se le caían los lagrimones de frío y él estaba feliz como una perdiz cantando por la calle. Y claro, esto lo digo yo y decís, bueno, pero es que está convencido, pero es que ahora mismo me acabo de enterar de que a él le pasa igual. O sea, estábamos hablando de otra cosa y ha surgido eso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ese camino funciona, que es lo que decía yo el otro día. ¿Por qué hay tantas personas que elevan su conciencia en la India y pocas en Occidente? Porque en la India mucha gente sigue un camino que funciona, que es el camino del canto del Harinam. ¿Cómo funciona? Y también lo hablaba con Jesús. No funciona de aquí para luego. No. Tú empiezas a cantar Harinam y no te sabe. Al principio es tedioso porque estás repitiendo las mismas palabras que no te dicen nada. Pero eso tiene un efecto trascendental que tú no eres consciente de él. Y se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí. Y al principio parece como un pequeño esfuerzo. Decir, bueno, pues venga, ahora tengo que estar, ¿cuánto? Media hora, una hora, venga a repetir esto, venga a repetir esto, venga a repetir esto, un día, otro día, 2 meses, 3 meses. Pero es que de repente con los hábitos, con el cambio de percepción del pensamiento, con el cambio de modo de gestionarte, de repente empieza a ser agradable. Y dices, me gusta que me dé paz, me gusta que me calme, me gusta que me tranquilice, me siento bien cantando Harinam. Cuando estoy pronunciando el santo nombre en mi mente está en calma, mi mente está en paz, que es lo que dice esto. Que es lo que dice el Gita. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado al sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Eso lo hace el mantra. El mantra te fija la atención
Si no eres capaz de meditar, no importa, como está el mantra ahí, empiezas a observar tus propios deseos, tus propios pensamientos, y claro, si observas tus pensamientos, no le estás dejando espacio al deseo. No le estás dejando espacio al deseo. El deseo que tú estás manifestando es el deseo de servir a Dios cantando Harinam. Los otros deseos se están quedando al margen, porque tú ya estás aplicando otro deseo. Y no hay posibilidad de un apego ahí que te robe tu presencia. Es que estás en ese deseo de satisfacer, en ese apego de satisfacer el canto del Harinam para complacer a Dios, y estás ahí. Eso te saca fuera del apego y del deseo a la complacencia de tus sentidos, fama, dinero, comodidad, posesiones, amistades, reconocimiento, vanidad, todas estas cosas que deseamos los seres humanos. Y recuerdo lo que os dije la semana pasada. ¿Cuáles? Pues cada uno tiene las suyas, porque ningún ser humano genera unos apegos sobre las mismas cosas que otro. Depende de qué deseos has movilizado tú desde tu pasado y desde tu propia, digamos, configuración psicoemocional, porque tú te has construido con un componente genético y un componente experiencial, epigenético, y has desarrollado una psicoemocionalidad propia de ti mismo que no tiene nadie más, pues tú hayas generado una serie de deseos, los que sean. Uno, para ti, son leves, transitorios o fácilmente superables, y otros son poderosísimos. Y donde tenemos que trabajar nosotros es en esos que son poderosísimos, que te alejan de ti, te convierten en ese deseo, que te atrapa en ese apego y te hace presente solo en lo que estás experimentando a través de ese deseo, de esa experiencia de apego. Y te roba la posibilidad de observar como persona consciente, de ser consciente, de presentarte, y que dice luego el verso 72, que es el camino de la vida espiritual y divina. El camino de la vida espiritual y divina es estar separado, estar observando. La vida espiritual y divina es la presencia, es la capacidad de observar de uno mismo aquello que le atrapa, que le arrastra con deseo hacia un apego. ¿Y esto cómo puede girar? No, los deseos no van a desaparecer. Hay que focalizar el deseo en servir a Dios. Servir a los otros también es bueno, también. Siempre y cuando no esté movilizado por el apego. Por el ego. O sea, por el apego, perdón, disculpadme, por el ego. Por el ego, por esa ansia de soberbia, de pues, sentirte por encima del otro, yo te ayudo a ti porque yo tengo más poder o tengo más capacidad. No hace falta que sea dinero, puede ser yo te curo porque yo sé medicina. Pues si lo haces desde el ego, yo soy médico y me voy a la India un mes al año a operar gente gratis porque yo soy médico y sé operar. No. Te vas porque haces un servicio, pero eso también lo puedes hacer aquí. Por ejemplo, esto es importante. Para que veáis que no es tan importante irse allí, ¿no? ¿Dónde se moviliza el deseo o el apego? Tú no tienes que ir allí. Tú puedes estar aquí y un día a la semana operar gratis. Yo cuando empecé a sentir un poquito de amor hacia la experiencia de Dios, que no amor a Dios, cuando empecé a vivir un poquito de experiencia consciente, le dije a mi maestro un día, una de las veces que nos visitó, le dije, maestro, ¿y no sería mejor para mí que yo, en aquella época todavía tenía los negocios y encima ganaba bastante pasta y todo iba muy bien, digo, ¿no sería para mí mejor que yo me deshiciera de las 3 empresas y me fuera a la India a vivir? Y me contestó con una tranquilidad, ¿tú crees que si Dios hubiera querido que tú estuvieras en la India te hubiera hecho nacer aquí? Y dije, ya está. Si Krishna te hubiera querido en la India te hubiera hecho nacer aquí. Si me hubiera querido allí me habría parido allí. Entonces, si él me ha dejado nacer aquí, será que mi destino es hacer algo aquí. Digo yo, que voy a la India, claro que voy, siempre que puedo. Ahora ya no, que no tengo dinero, pero cuando lo tenía, iba. Porque
los lugares sagrados me atraen, porque yo he tenido que tener seguramente, por lo que me han dicho algunos sadhus, en alguna vida anterior he tenido que vivir en la India y de eso viene mi ansia, mi deseo de búsqueda por Dios que me ha conducido a conocer a mi maestro, a encontrar el Gita, a encontrar la experiencia espiritual, porque eso estaba en mí de otras vidas. Pero si Dios hubiera querido que yo completara mi experiencia en la India, me había hecho volver a nacer en la India. Es decir, cuando digo Dios y yo, porque esto es una conversación que cuando un alma va a encarnar, está en el origen, está en donde está todo, y vuelve al mundo material y desde allí pues consensúa, ¿no? La fuente es la que tiene todo el poder, es Ishvara, el supremo controlador. Y cuando vas a pedir otro cuerpo dices, oye, yo querría hacer esto, que es un consenso, ¿no? Y en ese proceso no hay ni siquiera comunicación, es una conciencia unida, es porque tú estás junto a la fuente y cuando te encarnas en lo que te da la gana a ti, pero claro, con el consenso de la fuente, porque lo que tú quieres es volver y lo que quieres es quedarte y lo que le manifiestas a la fuente es que no puedes volver y quedarte porque todavía hay cosas que no están resueltas y te dice, pues venga, resuelve. ¿Por qué no me dejas resolver allí? Porque allí no es donde tengo que resolverlo. Si yo hubiera encarnado en la India otra vez, pues no hubiera resuelto lo que tengo que resolver. Tengo que estar aquí para resolverlo aquí. ¿Me tengo que ir a la India? No. ¿Puedo cambiar aquí todo lo que necesito para elevar mi conciencia? Pues si trabajo en ello, si me esfuerzo en cambiar mis deseos, si me esfuerzo en hacerme consciente, si me esfuerzo en amar a Dios, si me esfuerzo en cantar Harinam, me dará la energía, la disposición para elevar esa conciencia. Entonces, ¿ahora tiene sentido cantar Harinam? ¿Por qué cantamos Harinam? No es por gusto, es que, ¿cómo si no vamos a cambiar las cosas? Tenemos más maneras de cambiar las cosas. Meditando, haciendo ejercicios de presencia, pero es más tedioso, más lento, requiere más esfuerzo y no hay garantía de éxito. Y no hay garantía de éxito porque depende de cómo una persona es capaz de gestionarlo. En cambio, miles y miles de personas han ido a lo largo de los últimos 10.000 años levantando su conciencia hasta un nivel favorable a través de la experiencia de Harinam y está demostrado. Porque el propio Dios te lo da. Porque es que el Gita se cansa de repetirlo. Yo soy mi propio nombre. Yo estoy en mi sílaba. Yo soy la sílaba Om. Yo soy el Harinam. Él lo dice en el Gita multitud de veces. Si es su propio nombre y tú no paras de repetir su nombre, tú le tienes contigo todo el día. Si le tienes contigo todo el día, por su amor, finalmente te va a dar la capacidad de elevarte por encima de tus propias dificultades. Que cada ser humano tiene las suyas. ¿Va a completarse el proceso aquí? ¿Tenemos una garantía que por cantar Harinam vamos a volver a la fuente y vamos a salir del samsara? Pues no lo tenemos. Porque nosotros no tenemos que estar preocupados del resultado. Solo tenemos que estar preocupados de cumplir nuestro trabajo. Obviamente, quien haga su trabajo de la manera que se debe, pues tiene muchas más probabilidades de éxito que quien no. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Yo si sirve de ejemplo, seguí tu criterio de poner mientras trabajo, fíjate que yo era la primera totalmente en contra de cantar Harinam, porque me resultaba extraño, ajeno, no conocía nada. Entonces, pues nada, empecé a ponerme en el trabajo el Harinam de música de fondo y no te puedes ni imaginar qué tranquilidad, qué relax me supone, porque yo, claro, mi trabajo es que estás así, o sea, que que te llama, que el otro, que no sé qué, que el plazo, que horrible. Bueno, pues desde que pongo el Harinam estoy súper relajada, ya tengo menos deseos, de verdad. Cuando voy por la calle lo oigo y lo canto automáticamente, o sea, no, nada más que oyéndolo en el trabajo, ¿eh? Y llevaré oyéndolo pues 6 días. Y cuando vas caminando por la calle lo canto y lo vas automáticamente, cantando, a que no te atrapan los pensamientos. Nada, o sea, a ver, antes me ponía, o sea, yo antes iba por la calle y empezaba, pues a ver qué voy a hacer el fin de semana, me voy a ir, o sea, ya empezaba a montarme unas películas y a quién voy a demandar o sea, en ese plan. Yo estaba así todo el día. Y ahora eso genera en tu mente. Estoy de lo más tranquila. O sea, que el oírlo
mientras, yo qué sé, vosotros, mientras cocináis o tal o cual, pues al final Eso genera en te tu queda. mente paz, porque recordad que Sí, siempre os paz, hablo de que hay dos exacto. tipos de pensamiento, Sí, sí. el pensamiento discursivo y el pensamiento ejecutivo. Lo que genera ansiedad y estrés en las personas es el pensamiento discursivo. Y el primer efecto que provoca el Harinam cuando empiezas a meterlo en tu vida, a que forme parte de ti, es que el pensamiento discursivo desaparece. Pero llega un momento que desaparece por completo. Sí, sí. Y los pensamientos que vienen son de orden ejecutivo. Es decir, te vienen pensamientos de tengo que escribirle a no sé quién, se me ha olvidado, no sé qué, pero tú enseguida dices, pero no tengo que estar pensando, ahora estoy en paz. O sea, este no es momento de trabajar. Por lo tanto, si tú estás cantando Harinam, como yo canto cuando me despierto, y me empiezan a venir los pensamientos de lo que tengo que hacer, digo, no, todavía no, falta una hora para eso. Y entonces veo ese pensamiento, que es un pensamiento ejecutivo, es tienes que hacer tal cosa. Y miro el reloj y digo, no, es hora de Harinam, no es hora de hacer. Entonces, cambia completamente tu mente de ser una mente atrapada en un pensamiento discursivo constante a que el Harinam lo erradica. Pero Sí, totalmente, sí, lo sí, erradica. sí. ¿A ti te queda pensamiento discursivo? Ya no te queda tampoco. Lo erradica. Y cuando se queda el pensamiento ejecutivo, tienes control de él, que es lo que yo os decía. De ser una mente atrapada por el ego, secuestrada por el ego, que funciona sola para el ego, a ser una mente observada en la que yo, ser presente, divino, espiritual, un alma consciente de su existencia, observo ese pensamiento ejecutivo y decido cuánto y cómo me atrapo en él o si no quiero atraparme en él. Si es la hora y digo, es que son las 9:30, es que le he dicho que le llamaba a las 9:30. Rompo el proceso de canto, llamo, ¿por qué? Porque yo he elegido que ese pensamiento procede. Pero si no es la hora, si son las 9:10, toca el Harinam, fuera pensamiento, y vuelvo al Harinam, y vuelvo al Harinam, y vuelvo, como en la meditación, se vuelve a la respiración, se vuelve a la respiración, se vuelve a la respiración. ¿Y qué es lo que no nos... Claro, el ser humano es como Santo Tomás, que necesita meter el dedo dentro de la llaga. ¿Qué es lo que no nos queremos creer? No nos queremos creer que la fuerza trascendental, que la fuerza que trasciende de lo material en ese nombre, tiene el poder de cambiarlo todo. No nos lo queremos creer hasta que lo vemos, que es lo que siempre le digo a todo el mundo. Canta 3 meses. Yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, es un ejercicio que es muy sencillito. Yo ahora, al revés, o sea, yo me pongo a trabajar y no se me ocurre. O sea, es que ya lo necesito. Pero, necesito darle al Julio, Harinam. tiene que ser el Harinam o cualquier mantra. Para no tú puedes cambiar tú coges un mantra para no estar con el pensamiento ahí en un bucle. Pero ¿cuál es la diferencia que te acabo de decir antes? Que ese mantra tiene un efecto trascendental. Y otro mantra, tú cantas, yo soy estupenda, maravillosa y me quiero mucho, y se va a reforzar tu autoestima. Pero eso es lo único que se va a reforzar. En cambio, tú cantas Harinam y en ti van a producirse otros cambios que tú no alcanzas a ver ahora, que vas a ir viendo, que no solo es, por ejemplo, la desaparición del pensamiento discursivo. Si tú repites, yo soy estupenda, maravillosa y me quiero mucho, no va a ocurrir. No va a desaparecer el pensamiento discursivo. En cambio, no me preguntes por qué todas las personas que conozco que cantan Harinam no tienen pensamiento discursivo. No se quedan atrapadas en su propia conversación. Porque ya el efecto trascendental te hace presente. Y al hacerte presente observas el ego y observas tu pensamiento discursivo. Y lo vas erradicando. Y después de un tiempo, yo todas las personas que conozco que cantan, a ver, hoy estamos hablando de la iniciación de José Antonio, le decía, una persona que se inicia tiene que cantar más de 16 rondas diarias, 16 como mínimo. Y me ha dicho, yo canto 30 y pico. O sea que cuando llevas una cantidad suficiente durante un tiempo suficiente, el proceso se produce solo. Desaparece ese pensamiento discursivo por sí solo. Hay personas que les ocurre muy rápido, muy pronto. A mí no me pasó muy pronto, yo cantaba media hora y no pasaba nada, pero cuando ya hablé con mi maestro, y ¿os recordáis lo que os conté de la casa? Me dijo, ¿qué es más importante, tu casa o tu alma? Entonces me puse 2 o 3 horas y estuve un par de meses, entonces desapareció mi pensamiento discursivo. Pero claro, yo es que soy muy, muy bruto.
Yo- 3 horas cantando. yo sí. Claro, es Pero que yo, empieza oyéndolo, o sea, tú estás en casa cocinando y lo pones y lo oyes, o sea, no te obligues. todo Deja que depende te... de tu personalidad. Yo tengo una personalidad compulsiva. Entonces, mi compulsión se tiene que aferrar a algo. Por ejemplo, porque yo he elegido el ayuno para perder los kilos. Porque si yo hago una dieta, mi compulsión no me deja hacer bien una dieta. Pero precisamente mi compulsión en el no comer, como soy compulsivo, pues no como. Me encierro en no como y no como. Es que no como nada. Entonces, como es mi carácter, o todo o nada. Por lo tanto, yo cantaba 15 minutos, que es nada, y cuando me dijo mi maestro, chicos, si tu casa es más importante que tu alma, o sea, él me hizo la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Construirte tu casa o construir tu alma? Entonces, era de nada a todo, 3 horas al día. Pero tú no tienes por qué cantar 3 horas al día. Ella no canta 3 horas al día. Ella se pone la música y la escucha. Sí. Y cuando empezó José Antonio tampoco cantaba 3 horas al día. Entonces, yo es que soy compulsivo, es mi carácter. Yo no digo que nadie vaya a llegar de esa manera. Es más, nadie va a llegar de esa manera porque mi carácter es muy raro. Soy muy excepcional, mi forma de ser, no es como la de todo el mundo. Soy rarito. Pero una persona normal puede perfectamente iniciar un proceso con 16 rondas, que es 1 hora, tirarse un mes con 16 rondas y ya empezar a sentir que las cosas empiezan a cambiar. No esperes que sea mañana, pero después de un mes, claro que va a cambiar. Que no te puedes empezar con 1 hora. ¿Sabes cuánto dicen los maestros? Los maestros dicen, tú empiezas con 3 rondas, que son 15 minutos, o 10 minutos, no, son 7 minutos por ronda. 3 rondas son 20 minutos, un poquito más de 15. Y ves sumando 1 ronda cada semana. Cuando te das cuenta ya estás en 10 o 12 rondas y ya le tienes el sabor pillado. Y entonces dices, quiero llegar a las 16. Y ya te plantas en 1 hora. Pero te naces solo. Si tú no quieres empezar por 1 hora, empieza 3 rondas. Y cada semana o cada 3 días le subes 1. Pero cuando subas nunca bajes. Las que subas no las bajes. Eso siempre dicen los maestros. Cuando subas 1, nunca bajes. Entonces tú empieza con 3. Y tírate 1 semana con 3. Te va a resultar facilísimo. La ronda que es repetir Hare Krishna La y luego ronda Hare es Rama, esto. esas dos. 108. Hare Rima Pues yo digo Hare La ronda es esto. Esto es Yo digo Hare Krishna. esto es un yapamala. o sea, una ronda es hacer todas esas 108 Las 100 veces repetir Hare Krishna. Hare Krishna y Hare Rama. Claro, entero. Las dos. Vale. El mantra, 108, el Maha Mantra Harinam es eso es Hare una Krishna, ronda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso es una bola. Yo solo digo Hare Entonces, Krishna, Hare Krishna. con la mano derecha Hare Hare. son dos. Uno es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Otro es Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Vale, pues yo Y sí entonces, digo cada vez que lo Hare dices, pasas una bola. Vale. Cuando haces una ronda es 108 bolas. ¿Tú no tienes uno? No. Vale, pues No, pero no me lo des todavía. Yo voy poco a poco, ¿eh? ¿Alguien Voy- quiere un yapa para cantarlo? Eso es como un rosario, ¿no? Es El como un rosario, rosario. ¿cuántas Sí, es que tiene? Son las cuentas. Sí. ¿Pero cuántas tiene el 108. rosario? No Tiene sé. 100, me parece. Tiene una diferencia de 4 o de 8, me parece. O sea, que si cojo el rosario de mi madre también puedo, ¿no? Cuéntalas, pero yo creo que estará muy cerca. Lo que pasa es que el rosario tiene una cosa rara que luego tiene unas pocas sueltas. Sí. Entonces yo no sé hay que sumar. Tiene que estar Sí. poniendo atención. Ahí, tacatiqui, tiqui, tiqui, pasando. Claro, es que de lo que se trata es de que tu mente, la mente del que cante, esté en eso, para que percibas claramente la llegada y la marcha de los pensamientos. Y porque tú le estás ofreciendo a Dios el tenerle presente, el cantar. Yo, por ejemplo, fijaros, esto no sé si lo he contado alguna vez, ¿no? Yo hay 2 cosas que hago cuando canto el Harinam. Unas veces, imagino las letras. Digo, Hare Krishna, y las veo escritas. Porque como en el nombre está Dios y Dios está en el nombre, al imaginarlas las veo escritas. Y otras, esta foto que yo llevo siempre en los teléfonos, lo imagino a él así, que es como están en todos los grabados de la India, en todos los dibujos de la mitología hindú, como se imaginaba Krishna. Le pintan con una piel de color grisáceo que se supone que es el color más exquisito, que es la piel del color de las nubes en el cielo, del color de las nubes, ¿no? Krishna significa el más supremamente atractivo.
Entonces, claro, cuando lo pintan, intentan pintarlo de la forma más maravillosa y por eso tiene ese color de tono del color de las nubes. Y yo lo imagino en alguna imagen y otras veces imagino las letras. Eso me permite todavía prestar más atención ahí y no dejarme arrastrar a otros pensamientos. Al final es una práctica. Cuando tú practicas para no estar presente en otros pensamientos, terminas por lograrlo, terminas por estar presente en lo que estás cantando. A mí me ayuda eso. A otras personas les ayuda. Hoy me contaba José Antonio, el otro José Antonio, que siempre tomo café con él antes de venir, me contaba que él le ayuda a imaginar los pasatiempos de Krishna cuando él hace como tú, sale a pasear y va cantando Harinam durante 2 horas. Y entonces va caminando y va imaginando los pasatiempos. Y hoy me ha dicho una cosa graciosa y me dice, mañana te voy a meter en los pasatiempos de Krishna, te voy a meter a ti. Como diciendo, como siempre imagino a Krishna, los pasatiempos que son, pues forman parte de la cultura y la mitología hindú, de las cosas que enseña el Bhagavatam y las escrituras védicas, de las encarnaciones de Krishna en el mundo material. Y entonces él tiene muchas cosas escritas, hay muchos libros escritos acerca de cuando era niño, de cosas que hacía, de cómo peleaba con demonios, ellos se llaman lilas, lila es pasatiempo, hay muchos lilas de Krishna a lo largo de sus encarnaciones materiales. Una vez, por ejemplo, bailó con miles de mujeres a la vez para hacerlas creer que estaba con todas y cada una de ellas sin que las demás pudieran verle, y estaba bailando con todas a la vez en un baile. Son pasatiempos, eso se llamaba la danza rasa, en la que bailaba. Otro pasatiempo es cuando Krishna era un niño y levanta una montaña, la montaña de Govardhan, le da la vuelta y la levanta con el dedo meñique para que no se mojen sus amigos. Entonces él va paseando pensando en sus pasatiempos para cantar el Harinam. ¿De qué se trata todo este proceso? De que no entre en tu mente el ego, de que el ego no se apodere de tu mente, porque ¿qué es lo que hacemos el 90% de nuestra vida? Dejar que el ego sea el dueño de nuestra mente y estamos apartados del control de lo que somos. Funcionamos de manera automática, arrastrada por un ego que se cree que somos nosotros y nos hace vivir como él cree que tenemos que vivir, cuando nuestra presencia, nuestra alma, nuestro observador, le deja ganar la batalla. Lo que tenemos que hacer es evitar que gane la batalla, poner tal cantidad de presencia que ese pensamiento discursivo, ese arrastre, no nos atrape en nuestras emociones, en nuestros apegos y en nuestros deseos. No nos convierta en aquello que estamos viviendo, sino que seamos capaces de observar lo que estamos viviendo y tener una plena conciencia de que este cuerpo es un traje, de que mi alma es el conductor de este traje, que yo estoy conduciendo este cuerpo y que yo no puedo dejar que mi ego lo conduzca como le dé la gana. No, si mi ego tiene un impulso y ese impulso va en contra natura, yo tengo que detener ese impulso. Tengo capacidad de observación y de presencia para detener ese impulso. ¿Cómo logro eso? Elevando mi conciencia. Llevamos hablando de esto ya 1 mes y medio. Elevando mi conciencia. ¿De acuerdo? Yo creo que vamos viendo 1h30. Yo creo que volvemos siempre al origen, al foco de la cuestión es: yo soy un alma que ocupa un cuerpo que es un traje, yo no soy este traje, este se va a pudrir, yo seguiré en el samsara de la encarnación y la muerte, vida tras vida, mientras no elija volver a mi fuente. Y yo elijo volver a mi fuente cuando reconozco el amor del Creador y tengo deseo de fundirme en ese amor. Tengo necesidad de amar ese amor y ser ese amor. Y cuando yo elijo esa decisión, tomo ese deseo por mi propia decisión, mi conciencia se eleva y cambia. Y lo que yo hago en mi vida se transforma. Y yo como ser humano me transformo en alguien mucho mejor como ser humano mientras sea humano. Cuando deje de ser humano, seré un ser espiritual. Pero claro, me habré elevado a otro nivel en el que ya en esa nueva encarnación espiritual ya a lo mejor no tengo que volver aquí. A lo mejor ya he completado mi proceso para fundirme en ese amor, que es a donde yo quiero ir. Donde yo quiero volver a mi origen. Yo quiero volver a ese amor infinito, a esa conciencia absoluta, a esa conciencia total de la que yo formo parte. Y siempre estamos trabajando en cómo, ¿vale? Y yo intento,
con mi torpeza, haceros ver lo que puedo y hasta donde alcanzo. Pero hay que girar el deseo. Esto es un deseo propio. El ser humano no puede, ya lo hemos leído hoy en el 70, 71, 72, no puede ausentarse de su deseo, porque la naturaleza material es deseo. Lo que puede es girarlo, cambiar el deseo, enfocarlo en otra dirección, la que nosotros elegimos conscientemente. Con cuanto más conciencia espiritual tenemos, más conciencia tenemos para elegir la nueva dirección y más sabemos dónde queremos ir. Y esto nos permitirá, el día que expiramos, tener presente a Dios, plenamente presente, y en ese momento querer volver a Él. Y ya, si nada nos atrapa aquí, si ya no nos han quedado apegos, si ya no tenemos nada por qué volver, ¿para qué volvemos? Ya no volvemos. Si yo me he ido desapegando, y en el último momento lo que tengo presente es a Dios, y lo que tengo presente es amor, y lo que tengo es mi amor para servirle, ¿qué va a hacer? ¿Me quieres servir? Ven a casa, ven a casa. ¿Para qué vas a volver? Si ya no tienes nada que te apegue ahí, ya no tienes nada que desees de ahí, ¿para qué quieres volver? Ya no deseas nada de lo que hay ahí. ¿Veis a dónde voy? Pero es que, más allá de lo que diga Olguita, más allá de lo que diga yo, más allá de lo que diga cualquiera, por vuestra propia experiencia, no es de una lógica aplastante. Si no tienes nada que quieres volver a ver aquí, ¿para qué vas a volver? ¿No? Si de verdad nada te atrapa y nada te apega, si de verdad no deseas nada de lo que hay aquí, ¿para qué volverías? Más allá de lo que os digo yo. Ayudar a otros. Bien, correcto. El maestro de mi maestro, Puri Maharaj, en una sesión con un montón de personas presentes, yo no estuve, me lo han contado, le preguntó a un discípulo, maestro, ¿pero es que usted se va a marchar? Porque usted es muy mayor, yo soy muy joven, y yo no lo voy a conseguir. Y le dijo Puri Maharaj a ese discípulo, le dijo, todos vosotros lo vais a conseguir. Entre ellos estaba José Antonio, que lo va a conseguir. Pero aquel que no se libere y se quede aquí, yo volveré para recogerlo. Claro que puedes volver por amor para servir a otros, pero eso es una elección libre. Y no hay nada más maravilloso que querer volver porque uno desea volver. Lo malo es volver porque te atrapa el deseo y no puedes escapar de él. Porque ese deseo te va a seguir haciendo sufrir. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? El deseo y el apego. Por lo tanto, si vuelvo por deseo y por apego, ¿a qué vuelvo? A sufrir. Pero si vuelvo por amor, no vuelvo a sufrir. Vuelvo a ayudar. ¿Hay personas maravillosas que están ayudando? Muchas. Y a lo mejor ni siquiera elevan su conciencia espiritual. Pero a lo mejor han vuelto solo por eso. Han vuelto precisamente para cumplir ese deseo de ayudar o de servir. Y aún están atrapados. Claro, esa persona, si ha venido para servir y para ayudar, no puede elevar la conciencia. Porque si la eleva, se va. Entonces se tiene que quedar aquí en esas personas que aparentemente tienen un amor infinito, pero no son conscientes de Dios. Porque, claro, la única manera de que no se vaya es que no sea consciente de Dios. Si esa persona con ese amor tan infinito que ha vuelto por amor se hace consciente de Dios, supongo yo que se iría. Esto es una suposición personal. Por eso creo que hay personas, esto es una suposición personal, personas con un amor infinito impresionante, pero que no son muy conscientes de Dios. Porque están aquí porque han vuelto por ese amor para servir o para hacer algo, pero claro, si se elevan un poco más y perciben a Dios con tanto amor como tienen, ya no pintan nada aquí. Yo supongo que si mi maestro vuelve a salvar a algún discípulo, lo tendrá que hacer en otro rol, o a lo mejor en el propio rol de maestro. No sé, también dicen que cuando él murió, mi actual maestro, Vishnu Maharaj, el que va a venir ahora, se transformó. Mucha gente dice que hubo un cambio muy importante en él. Y esto es porque dicen que al abandonar ese cuerpo, algo de Puri Maharaj descendió a Vishnu Maharaj. En la cultura védica hay una creencia de que un alma puede estar encarnada en 7 posiciones al mismo tiempo. En 7 posiciones al mismo tiempo. Esto lo dice el Bhagavatam, creo. Digo creo porque me lo han contado los maestros, pero no sé de qué lectura proviene. No tuve la agudeza de preguntarles ¿dónde está escrito? Porque además es muy inconveniente interrumpir cuando están instruyendo. Hay que esperar a que acabe. Y claro, ya estás ahí liado traduciendo y no sé qué, y al final cuando terminan y se ponen a preguntar a los demás, pues yo nunca pregunto. Entonces, pero recuerdo que en una vez escuché que un alma podía tomar 7 posiciones al mismo tiempo. Hasta 7, no quiere decir que tome 7. Lo más normal es que haya una, pero un alma muy elevada a lo mejor puede tener 7 posiciones.
Cuando dices 7 posiciones, ¿qué quiere decir? Están en Siete siete cuerpos distintos, no a lo mejor de ser humano, pero puede estar en 7 encarnaciones diferentes. Es si yo no recuerdo mal, en mi torpeza puedo estar recordando mal, pero yo creo que no, pero lo recuerdo bien. Que dijeron eso. De todas maneras, muy sencillo, ya se lo preguntaré cuando venga uno. Bueno, pues ya nos hemos pasado mucho de hora.